Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos y esta oportunidad que estamos teniendo de poder entrar de nuevo al estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana por la oportunidad que nos estás dando de poder estudiar tu palabra, de poder estar aquí, por el día que nos estás dando, por la oportunidad de la vida y porque, Señor, tenemos también la oportunidad de aprender algo más de tu palabra. Ayúdanos, dirígenos, inspíranos y revélanos lo que es tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos estado viendo los diferentes compromisos que se adquieren en lo que es la vida cristiana, pero no son compromisos, es así como el amor. El Evangelio, una de las cartas del apóstol Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces aquí en cuanto al compromiso hay algo muy similar que está pasando. Nosotros nos comprometemos con Dios porque Él primero se comprometió con nosotros. Él fue el de los pactos. Él fue el que tomó las decisiones. Él fue el que dijo que quería hacer al ser humano a su imagen y semejanza. Nada de lo que nosotros podamos mirar hacia atrás fue hecho por algo que nosotros pensamos. Aún lo que no había de parte del ser humano es por la capacidad que Dios nos dio para poder hacer algunas cosas. Y eso es lo que hablamos como avances. Pero Dios hizo un compromiso desde el principio con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo allí en Efesios dice que desde antes de la creación del mundo, Dios nos escogió. Cuando habla de eso, no está hablando en otros términos más de que la idea de la iglesia ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo. Se toman esas palabras con algunas otras intenciones y se sacan algunas otras conclusiones. Pero a mí me parece que la preocupación de Dios desde el principio había sido la manera de rescatar al ser humano que él de antemano ya sabía que iba a caer. Porque cuando creó a la mujer, algo le quitó al hombre que le dio a la mujer. Y en ese estado es que la mujer le hacía falta algo que posiblemente tenía el varón. Y entonces, por no estar en comunión los dos o estar los dos en una comunicación como el Señor quería que se estuviera desde el principio, se puede relatar lo que es la caída. Es entonces cuando todos los compromisos que Dios ya se había hecho de antemano afloran. Y nosotros podemos ver que una de las primeras cosas que él dijo es de que la serpiente heriría tu carcañal, le dice a la mujer de tu descendencia, heriría el carcañal de tu descendencia y también heriría tu descendencia a la serpiente en la cabeza. Ahí vemos nosotros como Dios desde un principio está estableciendo compromisos. Y Él, tal vez pudo haber pensado la gente antes de hablar de Él, tal vez pudo haber pensado la gente que la manera como Dios lo iba a hacer era a través de trabajar directamente con las personas. Pero a través de los tiempos, conforme el ser humano se alejó de Dios y se vino de nuevo a Dios, se alejaba de Dios y volvía a Dios, se alejaba de Dios y volvía a Dios, incluyendo al pueblo que Él escogió. Y apareció Jesucristo para que ya cuando uno llegue a Dios se quede completamente. Es ahí donde empezamos a entender que el plan que tenía Dios para la reconciliación del ser humano con Él era la iglesia. Pero lo que vamos a ver hoy es qué es el tipo de compromiso que nosotros adquirimos. Él ya estableció el compromiso desde antes de la creación del mundo, ya cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Ahora nos toca a nosotros, en el libre albedrío que Él nos dio,
en el momento en que fuimos creados por Él mismo. Nos dio un cerebro, nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de tener reacciones, nos dio la capacidad de poder tomar decisiones, ya sea obedecerle a Él o no. Entonces vimos en la primera clase el compromiso que Dios hizo por medio de Jesucristo. El compromiso que nos pide Dios a nosotros, el compromiso que debemos hacer con Cristo, que fue lo que trabajamos la semana pasada. Y ahora vamos a hablar de lo que es estar comprometidos con su palabra. Para eso vamos a ver, los temas están en el Salmo capítulo 119. Solamente son de los versículos del 1 al 11. Ahí voy haciendo un análisis versículo por versículo, pero hay una parte donde tomo un conglomerado de versículos porque se refieren a lo mismo. Pero en otros vamos viendo de qué manera deshojamos cada uno de los versículos. Pero antes quiero hablarles un poco de lo que son los salmos. Los salmos, todos nosotros decimos que son muy bellos, son muy lindos, y tratamos de encontrar algo en los salmos como si estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento, como que una enseñanza doctrinal, una orientación y todo. Y sí los hay, pero la forma como los salmos fueron redactados no fueron de una forma directa como podemos ver en los evangelios, como podemos ver en los escritos de Pablo, sino fue de una manera poética. De hecho, los salmos están dentro de un conglomerado de libros en el Antiguo Testamento que le llaman la literatura poética o literatura sapiencial, porque es ahí donde se encuentra la sabiduría. Y la sabiduría, según nos lo presenta Proverbios, es identificada con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de encontrar en los salmos la sabiduría, encontramos también a nuestro Señor Jesucristo. Los salmos en realidad no solamente son sabiduría, son poesía, sino también son salterios. El salterio es un conjunto de himnos que alaban y glorifican o que alaban a Dios. Entonces nosotros vamos a encontrar en los salmos cantos. Hasta el día de hoy, uno le dice a un judío, como me pasó a mí en una ocasión allá en Costa Rica, que le dije a un judío, léeme el Salmo 23, quiero oír cómo lo hacen ustedes. Agarró como una gorrita que él tenía, que sacó de su maleta, se la puso en la cabeza, se puso de pie y todo bien erguido y empezó a cantar. Porque yo le dije, que me leyera el Salmo en hebreo. Y él empezó a cantar con un vozarrón que ellos se preparan para eso. Y cuando yo lo escuchaba, me daba cuenta que había algo diferente a como cuando yo lo leía, porque yo no me acercaba al salmo como si este fuera un salterio, es decir, un himno a Dios, una alabanza a Dios. Y es allí en el estudio de los salmos donde nos podemos dar cuenta de la gran diferencia que hay entre alabanza y adoración. Y voy a mencionar un poquito acerca de eso, pero cuando leemos del Salmo 119, nos encontramos con eso. Es un salterio, un canto, es un himno. Así como los himnos tienen estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3, coro, o solamente tienen estrofa 1, 2 y 3, pero no tienen coro. Los salmos son himnos en ese sentido. Hay salmos que tienen coros. Y, por ejemplo, hay un salmo donde se repite mucho, porque para siempre es tu misericordia. Entonces se lee una línea y dice, porque para siempre es tu misericordia. Ese porque para siempre es tu misericordia es el coro de ese himno. Y los demás son las estrofas. Cuando entendemos eso, aun y cuando no lo cantemos porque no sabemos cómo hacerlo, pero sería bonito aprenderlo de esa manera porque es tan inspirador. Y ahorita le voy a decir otra cosa que lo hace bellísimo, sobre todo el Salmo 119. Hay otro salmo que también satisface las mismas condiciones que les voy a hablar del 119. Es bellísimo.
Entonces le encontramos algo diferente. Y nos podemos dar cuenta que el pueblo de Israel, cuando se dirigía a Dios, podemos entender por qué allá en Primera de Crónicas, cuando inaugura, Segunda de Crónicas, cuando inaugura el capítulo 5, cuando inaugura Salomón el templo, la gloria de Dios baja e inunda el templo de manera que los que estaban afuera no podían entrar y los que estaban adentro no podían salir. Que habían cantores, trompetas, había todo eso. Yo me imagino a esos 100, 120 cantores entonando uno de estos himnos. Si una persona hizo que se me erizara la piel, ya me imagino oír a 120. Y imagínense lo que vamos a oír en el reino de los cielos. Esa es la belleza de los salmos. Sin embargo, encontramos también cosas doctrinales. Pero yo le quiero decir algo del Salmo 119. No solamente es un himno, sino es un acróstico. En el idioma hebreo, un acróstico se hace, por ejemplo, con la palabra amor. Con la A, una línea. Con la M, otra línea. Con la O, otra línea. Y con la R, otra línea. De manera que leemos verticalmente amor, pero horizontalmente, cada letra de la palabra amor dice algo respecto al amor. ¿Sí? En el Salmo 119, bueno, en la literatura hebrea, los acrósticos se hacen con el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo, bueno, aquí aparecen como encabezados, pero en la Biblia hebrea, yo la estuve consultando y todavía anoche me puse a leerlo un ratito para ver cómo lo presentaba y es una belleza. No aparecen estos títulos. ¿Por qué aparecen en nuestras traducciones? No, aunque no forman parte de la escritura, aparecen en las traducciones para que nosotros veamos. Por ejemplo, allí en el Salmo 119, véalo usted que tiene abierta su Biblia. Allí donde dice arriba, dice Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, cada uno de los versículos de toda esa parte que le corresponde a Aleph, si llega al versículo 9, que lo vamos a ver también, dice Bet. Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Cada uno de los versículos de esa parte, antes de la tercera letra, que el Gimel, que como está aquí en el versículo 17, arribita, cada uno de esos versículos van a empezar con la letra de la que acaban de hablar. Por ejemplo, en el Salmo 119, del 1 al 8, cada versículo empieza con la letra Aleph. Hay quien le dicen Aleph. Bueno, se ha perdido lo que es la pronunciación, pero cada uno de los versículos, donde dice allí arribita el 9, Beth, cada uno de los versículos empieza con la letra Beth. O sea, es nuestra B o V, dependiendo de cómo esté escrita, con un punto o sin un punto. Es una B si tiene un punto y es una V si no lo tiene. Aparece allí en el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Empiezan con la letra B o V. El 1 hasta el 8 empiezan con la letra Aleph, la primera letra del alfabeto. Y si nos damos cuenta, va siguiendo allá Gimel, Dalet, He, Vav o Wow, también le dicen, ¿verdad? Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, etc. Habla de todo el alfabeto hebreo hasta terminar en la Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo. Lo que está diciendo que el Salmo 119 es un acróstico. Y como le decía, así como nuestros acrósticos hispanos, los de la literatura española, que tiene otra estructura, cuando empieza el acróstico es la palabra amor, en cada línea donde va cada letra, se refiere a algo acerca del amor. Aquí en cada estrofa, donde va cada letra del alfabeto hebreo, se refiere a algo en alabanza o adoración a Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Vean, empecemos con el Salmo 119, los primeros 8 versículos. Dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Y ya allí nos damos cuenta de qué es de lo que trata de exaltar el salmista. No está exaltando a la persona que es bienaventurado, sino está exaltando de que la razón de la bienaventuranza es la ley de Dios, la ley de Yahweh, la ley de Jehová. Es lo que está diciendo. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No está diciendo que, no está exaltando a la persona que es bienaventurada, sino está exaltando las acciones de Dios en la vida de uno. Eso se llama alabanza. Los que le buscan, ¿por qué lo buscarían? Por ser Dios. Eso es adoración. Y esa es la gran diferencia que nosotros podemos ver. Y en otras ocasiones los he mencionado, pero ahora lo resalto de esa manera. Pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Las consecuencias de guardar u obedecer sus testimonios y buscarlo a Él de todo corazón. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Sigue alabando a Dios, exaltando a Dios. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces dice mis limitaciones. Pero voy a detenerme más dentro de un momento. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me abandones enteramente. Esta es la primera parte a la que me voy a referir. Entonces, es la primera estrofa del himno, que es el Salmo 119, del acróstico, que es el Salmo 119. Y repito, en el acróstico se exalta aquello por lo que se hace el acróstico. Si hacen un acróstico con mi nombre, con la P, dicen algo de mí. Con la E, dicen algo de mí. Con la D, dicen algo de mí. Con la R, dicen algo de mí. Con la O, dicen algo de mí. Aquello que forma el acróstico tiene que estar iniciando una oración, una expresión que se refiera a la persona. Esa es la finalidad del acróstico en español. Pero en hebreo dice Aleph. Entonces todos los versículos que nosotros vemos o cada línea de la estrofa comienza con la letra Aleph. No es la A en español, les digo de una vez. No es la A. Es una consonante en hebreo para empezar. Entonces empieza con la letra esa, ¿verdad? Entonces la palabra bienaventurado, por ejemplo, es la palabra Ashrei. Ashrei. Entonces, cada vez que veo que bienaventurado, van a darse cuenta que está al principio del verso aquí en este de Aleph, porque es la palabra Ashrei. Sí, pero empieza para decir Ashrei no es por la letra A, sino es porque antes que decir el símbolo A en el alfabeto hebreo está la consonante Aleph y es la que aparece. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y aquí nos empieza a hablar el Salmo 119:1. Cuando habla de los que son los que andan en la ley de ser bienaventurados, los íntegros de camino. Mire que esta palabra, esta traducción dice íntegros. Otras traducciones de la misma Reina Valera dice los perfectos de camino, los íntegros de camino. La integridad, bueno, ahorita voy a hablar de eso, ¿verdad? Los perfectos son, nos está diciendo aquí, ¿quiénes son los perfectos? Los íntegros de camino, aquellos que andan en la ley de Jehová. O sea, nos está diciendo que para que nosotros tengamos integridad, para que nosotros estemos en el camino de la perfección, tenemos que andar en la ley de Jehová, en la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Así como la vimos en los 10 mandamientos. La ley de Dios dividida en 2 partes. ¿Cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él? ¿Y cómo Dios quiere que nos relacionemos nosotros?
Los primeros 4 mandamientos, cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Y los otros 6 mandamientos, cómo Dios quiere que nos relacionemos ustedes y yo. En términos más modernos, eso es lo que se llama, cómo nos relacionamos nosotros, es koinonía. Porque la mejor manera de relacionarnos unos a otros es que antes nos hayamos relacionado con Dios. Y eso es el arrepentimiento, el perdón, la redención, la expiación, todo eso que envuelve el compromiso que Jesucristo hizo con Dios por nosotros. De lo que hablamos en la primera, hace 2 lecciones aquí, ¿verdad? Entonces, los perfectos son los que andan en la ley de Dios. Uno puede decir, entonces yo no puedo ser perfecto. Es cierto, es cierto. Y nadie podría hacerlo si no hubiera sido porque Cristo vino. Y nadie puede serlo sin el auxilio poderoso del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo cuando dice, recibiréis poder, no está hablando de exusía, un poder que se va a tener sobre los demás. Como muchos lo han interpretado, yo tengo un poder, de manera que si digo una maldición en contra tuya, tú vas a caer muerto allí donde estás. Yo se lo he oído a predicadores y tengo esas grabaciones. No está hablando de ese poder, es poder dinamis. Dinamis, es decir, un poder explosivo, un poder que te impulsa a hacer aquello que tienes miedo a hacer. No a imponerte sobre los demás. Dios no quiere que nosotros nos impongamos sobre nadie, sino Dios quiere que nosotros rindamos entre nosotros una actitud de servicio, porque eso es obedecer su ley. Naturalmente Jesucristo lo hizo aparentemente más fácil para nosotros cuando dijo el segundo mandamiento, es decir, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos dicen, ay, qué bien, nada más lo amo. Y todos confunden eros con agape. Son 2 formas diferentes de amor. Pero ya me estoy saliendo, me emociono. Entonces los perfectos o los que van en el camino de la perfección es los que están utilizando el poder del Espíritu Santo en sus vidas para andar en la ley de Dios, para obedecer a Dios en sus mandamientos, que honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, etcétera. Todo eso. No codiciarás nada de tu prójimo y bla, bla, bla. Y yo expliqué todavía la semana pasada cómo Jesucristo utiliza esos 10 mandamientos cuando le habla al joven rico, al joven que se le acerca. Cuando le dice, ¿quién hay bueno si no solo Dios? Está diciendo, la única relación buena que tú puedes tener es con Dios. Y esto se debe reflejar en tu actitud hacia tu prójimo. Y una vez que tú lo tengas, ¿qué más te falta? Bueno, le hacía falta entregarse a Jesucristo, que es lo que hablamos la semana pasada. Este fue el compromiso de nosotros. Pero el compromiso con la palabra tiene mucho que ver con el buscar, guardar o obedecer. Cada vez que usted vea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento guardar la ley de Dios, no es meterla en el bolsillo o tenerla allí guardado, así como nosotros tenemos guardar, cerrar el libro, ahí está bien conservadito. No, guardar es la palabra en hebreo para guardar es obedecer, es obediencia. Cada vez que usted vea eso, va a ser obediencia. Por eso dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, la perfección se alcanza obedeciendo a la ley de Dios. Una vez que recibes a Jesucristo, ya estás en el camino de la perfección. Lo que te falta es vivir esa vida. Y Dios nos dice cómo debemos de vivir la vida cristiana. Y es en obediencia a lo que son sus leyes. Sí, eso es lo fuerte que nos está diciendo. Nada más en el versículo 1. En el 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. A mí me llamó la atención con todo el corazón. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. La palabra bienaventurado, otra traducción que se le da
al español es feliz. Feliz o también bueno, ahorita te lo digo, la tengo por aquí escrito. Es feliz y dichoso. Dichoso, feliz o dichoso. Son las dos maneras como también se puede traducir. El ser humano está en búsqueda de la felicidad. Y por no conocer que la misma palabra ashray que se utiliza para bienaventurados en el hebreo, también se utiliza para decir felicidad. Entonces, ¿cómo encuentra la felicidad? No es teniendo todo lo que quieres. No es logrando estar por encima de todos los demás. Sino es todo lo contrario. Es dando todo lo que tienes, que fue lo que le pidió Jesucristo al joven rico. Pero como una expresión de confianza en Dios. Porque puede ser que pase lo que con Zaqueo. Cuando él dice, voy a repartir mi dinero, como que el Señor deja que hable porque hay un momento en que te tengo que parar. Porque tú también tienes que vivir. Ya te he bendecido lo suficiente para que tengas lo suficiente para vivir. Lo hizo bien, administró bien lo que Dios le había dado. Vean la historia de Zaqueo y vean qué bonito lo para nuestro Señor Jesucristo. Sin hablarle, solo con su presencia. La acción del Espíritu Santo. Entonces, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Es decir, que conoces las obras que Dios ha hecho. Y sí las conoces, lees estos mismos salmos, dices, y ves que la grandeza del universo, las estrellas y todo lo que Dios hizo, lees del Génesis y ves todo lo que Dios ha hecho y de qué manera ha tenido cuidado del ser humano, aun cuando éste se desvió en muchas ocasiones. Y como cuando ya nos encontrábamos totalmente perdidos, la gente ya no diezmaba, ya adoraban lo que sea, adoraban como sea. Ese fue el reclamo de Malaquías. Me adoran como sea, ustedes no me están adorando como debe de ser. Me están adorando a su manera. Y no es así como son las cosas. Dios nos dice cómo quiere que nosotros lo adoremos. Porque Él quiere, nosotros nos convertimos en Caín, le ofrecemos las cosas de la tierra a Dios. Cuando lo que Dios quiere es el sacrificio vivo de cada uno de nosotros. Y Pablo lo dice, y lo vamos a ver la próxima semana. Pablo lo dice en el capítulo 12 de Romanos. Pero no voy a ir a eso porque ya tomo la lección de la siguiente semana. Que guardan los testimonios, los que con todo corazón le buscan. Mire, cuando yo leía eso, me acordé, y hay otra parte donde lo dice aquí mismo, me acordé de esa parte de Jeremías 23:19. Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscarán con todo vuestro corazón. Es lo que dice el profeta que Dios le dijo que le dijera al pueblo. Entonces, cada vez que nosotros encontramos eso de buscar y con todo el corazón, quiere decir que Dios está dispuesto a ser encontrado. Cuando hay un sincero y profundo deseo de encontrar al Señor, se le busca con todo el corazón. Hay quienes dicen, yo sí creo en Dios. Bueno, hasta los demonios creen en Dios. Santiago dijo eso ya en el capítulo 2 de la epístola de Santiago. Y dice, y ellos tiemblan. Nosotros somos más atrevidos. Creemos y no temblamos. Y deberíamos. Entonces, acuérdense de las parábolas de la moneda perdida. Con qué deseo esta mujer buscó la moneda que había perdido. Movió todo, removió todo. Y cuando la encontró, gastó más de lo que tenía la moneda porque estaba tan contenta de haber encontrado la moneda que hizo una fiesta. Y yo me atrevo a pensar que gastó más en la fiesta que lo de la moneda, pero no era la moneda, sino el deseo de encontrarla. Y al haberla encontrado, fue tan feliz que hizo una fiesta. El padre del hijo pródigo perdió a aquel hijo que se había ido, pero cuando lo encontró, lo recuperó, hizo una fiesta. Y aunque el hijo no quería nada, le dieron de lo mejor en esa fiesta. Y eso es lo que significa buscar de todo corazón. Cuando encuentras a Dios es una fiesta, que la Biblia dice
que hay más fiesta en el cielo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay fiesta, y de eso está hablando aquí el salmista. Como ustedes pueden ver, hay razones para que nosotros nos comprometamos con la palabra de Dios. No hacen iniquidad, dice aquí, voy a leer esta parte, dice el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La iniquidad es maldad, iniquidad es hacer injusticias. Una persona que realmente busca a Dios, una persona que realmente quiere obedecer a Dios, busca lo que Dios quiere para hacer con la vida de cada uno. Y esos son los que no hacen iniquidad. Es decir, no le hacen maldad a su prójimo. No hablan mal de él porque ya saben que levantar falso testimonio es un pecado. No desean lo de su prójimo. ¿Por qué? Porque ya saben que eso es un pecado. Y es un pecado que la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. La vida que pecare, la persona que pecare, esa va a morir. Entonces, los que no hacen iniquidad son los que andan en los caminos de Dios buscando la manera de conocer qué es lo que tienen que obedecer. Porque miren, nosotros los seres humanos olvidamos con mucho más frecuencia de lo que queremos. Sobre todo olvidamos lo bueno. Lo malo, además de que lo aprendemos rapidísimo, lo practicamos inmediatamente. Pero lo bueno nos cuesta aprenderlo y practicarlo nos cuesta más. Nos cuesta más, es completamente distinta. Pero hay que estar en la lucha porque tenemos ese poder, porque Dios nos los ha dado. Entonces Dios nos pide que nos comprometamos con su palabra para que encontremos la perfección a través de su ley. Porque la ley nos da una forma de vida. La ley de Dios nos da una forma de vida distinta a la de los demás. Eso hizo distinto al pueblo de Israel de todas las demás naciones. La ley que Dios les dio. Que se tergiversó, por eso apareció Jesucristo. Por eso dice en Juan 1:3 a 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Verdad? Y luego dice el 12, que es muy bello también. Bueno, no hacen iniquidad, son los que andan en los caminos de Dios. A estos Dios les ha encomendado que guarden, que atesoren sus mandamientos. A aquellos que no andan en iniquidad. Por eso David decía, en tu ley medito de día y de noche. Y sin embargo, cuando vio a Betsabé, cayó. O sea, no podemos estar desprevenidos, porque en cualquier momento va a aparecer la tentación. Por eso hay que no solamente decir, voy a meditar en tu ley, sino también la voy a poner en práctica. No es solamente venir y oírla, no es solamente sentarme y leerla. Esto es lo que tú dices, ¿cómo lo pongo en práctica? Y mira, Dios preparó las obras buenas de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dios preparó las obras buenas. Ya están listas las obras buenas para que usted obedezca la ley de Dios. Dios no te ha dejado solo. Él hizo un compromiso con cada uno de nosotros y lo está cumpliendo. Pero para que eso tenga realidad en nuestra vida, tú y yo tenemos que comprometernos a estudiar la palabra de Dios. No tienes que ir a un seminario, a un instituto ni nada. Muchas veces en los seminarios se estudian otras cosas de la palabra de Dios. Porque Dios dejó en la iglesia el estudio, el desarrollo y incluso la interpretación correcta de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios le fue dada a la iglesia, no a los seminarios. Y no estoy hablando mal de los seminarios, por favor, no me vayan a malentender. Creo en ellos. Las universidades cristianas, creo en ellas, porque yo he aprendido mucho de ellos. Pero la responsabilidad grande de la enseñanza de las Sagradas Escrituras está en la iglesia. Las universidades, seminarios, institutos nos ayudan.
Pero no es allí donde está la interpretación de las escrituras, está en la iglesia. Por eso es que hay un pastor, hay diáconos, hay líderes, hay maestros, hay todo eso. Y usted lo puede ver allí en Efesios capítulo 4, a cómo los instituyó Dios, cómo les dio ministerios, cómo los distribuyó y para qué. Ahí está. A partir del versículo 11 hasta el 16, ahí está, bien clarito. Entonces, no hacen iniquidad, busca siempre andar en los caminos de Dios. Estos llamados ante estos llamados del salmista, llamados de Dios, se nos muestra lo que es el camino de la perfección, porque solamente el que anda en el camino de la perfección es íntegro y no tiene de qué avergonzarse. Me acuerdo que Pablo le decía a Timoteo, asegúrate de presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y a veces, y yo oía hace unos días unas palabras, ¿verdad?, de un conflicto que hubo allá en México, dice, el que tiene la lengua larga, que cuide tener la cola corta. Me gustó, ¿verdad? En Costa Rica lo aprendí de otra manera. El que tiene techo de cristal que no tire piedras. Y hay otras formas, ¿verdad? Pero nos está diciendo que nosotros debemos de tener cuidado de lo que decimos, lo que hacemos y tratar, por eso de decir siempre lo correcto. Por eso Pablo nos dice que cuando hablemos debemos de hablar con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Porque eso es lo que edifica. ¿Y qué es lo que edifica a la iglesia? Los dones. Con la excepción del don de lenguas, todos los demás dones edifican a la iglesia. Lo dice el mismo apóstol, así lo enseña. El don de lenguas te edifica a ti. Por esto te dice, vete a un lugar y háblate con Dios. Porque eso fue hecho para eso. Pero los demás dones edifican a la iglesia. Entonces, así es como nosotros vamos a desarrollarnos. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Sirviendo a nuestros hermanos. Eso ya es coinonía. Comunión también le suelen llamar, pero coinonía es más fuerte que comunión. Bueno, no hacen iniquidad. En el versículo 4, vea cómo dice, tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Este tú es un tú enfático refiriéndose a Dios con confianza, pero con respeto. Y el encargaste es enfático y promueve la actitud de obediencia activa. Y se refuerza en el muy guardado tus mandamientos. O sea, que lo dice, muy guardado tus mandamientos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Aquí lo dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es la misma traducción, solamente que esta es una traducción más poética, es una traducción más moderna. Lo que está diciendo es que debemos de estar prestos a la obediencia. Eso sí nos lo está diciendo. Nosotros podemos ver que en esta parte nada más, los primeros versículos del 1 al 4, la constante repetición de la palabra Ashray, o sea, bienaventurados, recalca la importancia de lo que se dice, es decir, la razón por la que eres bienaventurado. Y las mencioné al principio. Bienaventurados los perfectos, porque los perfectos andan en la ley de Jehová. O sea, es feliz esta persona. Hermanos, para ser feliz en el cristianismo hay que saber serlo. Porque la felicidad no es un sentimiento. No es algo que yo siento, ay, me siento feliz. No, o eres feliz o no lo eres. Pero no puedes sentirte feliz. Eso es lo que está tratando de decir la palabra de Dios. Porque si la felicidad depende de tus sentimientos, cuando esos sentimientos se vengan para abajo, entonces ¿qué? Hay personas que a pesar de la tristeza, del dolor que sufren por la pérdida de un ser querido, por la enfermedad, son felices. Son felices. Porque saben que delante de Dios han sido íntegros. Como la gente me conoció allá afuera, como la gente me conoció en el trabajo, como la gente me conoció hablando, así me conocen en mi casa, así me conocen en mi iglesia.
Es la misma persona. Eso es lo que significa integridad. Entonces nosotros podemos ver que nosotros podemos ser bienaventurados, es decir, ser felices, ser dichosos, cuando nosotros nos sometemos, nos comprometemos completamente con la palabra de Dios, empezando con la obediencia a su propia ley. En este caso, la búsqueda diaria de Dios comienza recordando su palabra con un devocional. ¿Cuántos de ustedes tienen su devocional personal? No quiero que me levanten la mano. ¿Sí? No vi ninguna levantada para empezar, pero no quiero que la levanten. Porque le haré la pregunta para ver todas las manos levantadas. ¿Cuántos no hacen su devocional personal? Estoy seguro que van a haber muchas manos. Por eso no me digan. Tómelo, porque Dios quiere que nos comprometamos todos los días con Él. Sería mejor hacerlo en la mañana, porque así sé qué es lo que Dios quiere que yo haga en el día. Hay quienes dicen, no, también lo puedo hacer en la noche. Sí, pero en la noche vas a dormir. A no ser que sean noctámbulos, ¿verdad? Hay quienes trabajan de noche y duermen de día. ¿Sí? Verbigracia, algunas veces. ¿Sí? Entonces puede ser. Pero si tu vida es diurna, sería bueno que antes de comenzar el día tengas tu momento a solas con Dios. Y Jesús lo resalta mucho ya en el capítulo 6 de Mateo. Léalo, está muy bonito. Entonces, el compromiso con la palabra de Dios empieza con el devocional, donde yo estudio todos los días esa ley que Él me da y otras partes, para tener siempre presente que los valores del reino que nos hacen felices están siendo no solo desarrollados, sino practicados por nosotros. Y de eso habla la sección del 5 al 8, cuando dice: ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Hay muchas dificultades en la vida, de manera que nos desestabilizamos. Es entonces donde entra en juego la fe. Es entonces donde entra en juego el compromiso que nosotros hicimos. Y a ver si estamos dispuestos a cumplirlo. Entonces debemos de buscar en nosotros un rasgo de humildad para someternos a Dios y para ordenar nuestra vida, para buscar ante todo obedecerle, para buscar ante todo lo que es la felicidad, porque la felicidad verdadera del ser humano, no, repito, no es la que se siente, es la que se es. Y se es feliz cuando realmente obedeces la palabra de Dios. Y obedece la palabra de Dios cuando la conoces. Y lo interesante, que te vuelves uno de los mejores consejeros para cualquier persona cuando conoces bien la palabra que Dios te ha dado. Entonces el Espíritu Santo te la recuerda. Es que yo tengo mala memoria. Bueno, si quieren a alguien que tiene mala memoria, aquí está. ¿Sí? Pero de tanto leerlo y tantos regaños que Dios me ha dado leyendo su palabra, me he tenido que aprender algunas cosas. ¿Sí? Y lo bonito es que me lo aprendo como Él me lo dice. Es lo más lindo. Y tú también puedes tener esa experiencia si lo buscas de todo corazón. Si tú buscas una respuesta de Dios, la vas a encontrar, porque Dios ahí está, ahí está. Él no se ha alejado. Me decía una persona, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba enfermo? Allí, junto a tu cama. Pero yo no lo vi, no lo sentí, porque no lo buscaste. Si lo buscaste junto a tu cama, lo vas a encontrar allí. Es más, si en este momento decides llevártelo, vas a ver y hasta vas a decir, qué lindo, ya llegaste, Señor, me voy contigo. Porque nadie que vea al Señor o a alguno de sus ángeles se quiere quedar en este mundo. Te lo digo por los lugares donde yo he estado y he oído. Y otros testimonios. Allá en el versículo del 5 al 8 nos habla de que somos muy inestables, por lo tanto debemos de tener un compromiso con la palabra de Dios para hallar estabilidad en nuestra vida, para que no seamos avergonzados, para que nosotros podamos atender a los mandamientos de Dios, para que no nos sintamos culpables, es decir, que nos confesemos delante de Dios, ya que por Jesucristo nosotros somos perdonados. Alabarlo con rectitud de corazón. Y dice que tú alabas a Dios con rectitud de corazón cuando conoces sus justos juicios,
cuando conoce lo que Dios hace, cuando conoce la justicia de Dios. El que conoce la justicia de Dios la practica, porque nadie puede conocer la justicia de Dios y quedarse con ella. Es algo que no se puede retener, porque somos seres humanos. La justicia de Dios sale a flote, sale a flote. Bueno, en la siguiente estrofa, en los versículos del 9 al 11, dice que otra vez ya le expliqué que la línea empieza con la letra D. Dios ya había dicho que el ser humano es malo desde su juventud. Es dispuesto. ¡Wow! Bueno, con esto voy a terminar. Sí, acabo de ver el reloj, perdonen. Dios ya había dicho que el ser humano es malo desde su juventud. Entonces dice, ¿de qué manera puedo romper esa maldad? Y se lo podemos decir a nuestros jóvenes. Lo podemos usar para nosotros mismos. Solamente obedeciendo su palabra. Es lo que quiere decir con guardar tu palabra. Dios quiere que tú te comprometas. Dios quiere que tú le obedezcas. Dios quiere que tú conozcas su palabra. Dios quiere que tú le sigas verdaderamente a Él en obediencia, en la lectura, estudio de su palabra, tú personalmente. Dios quiere hablar contigo todos los días. Y solamente lo va a hacer si tú abres su palabra, porque Él ya la envió. Aquí está. Entonces tú lo vas a escuchar cuando abras este libro y lo vas a oír. Y ese es el compromiso que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y ese es el llamado que yo te hago hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga.